Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Riaño y hoy les presentaré la tercera entrega de la investigación sobre educación inclusiva, tensiones entre la normatividad y las prácticas educativas al interior de la institución educativa Gabriela Mistral en Acacías Meta. Esta tercera entrada tiene por objeto presentar el marco de referencia, resultados y discusiones parciales que hemos tenido hasta este momento. Seguimos. De manera breve, nuestro problema de investigación se inscribe en esa articulación, transversalidad y en las brechas que se generan entre los discursos sobre educación inclusiva, las políticas educativas frente a la inclusión, en particular la ley 1618 del 2013 y el decreto 1421 del 2017. Asimismo como los planes individuales de ajustes razonables, las prácticas docentes y todas las tensiones institucionales que subyacen a estas interrelaciones. La delimitación del problema de investigación, tal como se presenta en la lámina, consiste en indagar y analizar sobre esa brecha que existe entre la normativa de la inclusión educativa y su aplicación en la cotidianidad, pues a partir de las prácticas, barreras y voces de los actores de la institución educativa Gabriela Mistral. En términos de la pregunta de investigación, recordemos que consiste en saber de qué manera se desarrollan los procesos de inclusión educativa y ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral, considerando la interacción entre la normativa vigente, las barreras multidimensionales del entorno y del contexto, las prácticas situadas de los docentes y las experiencias de los actores educativos. El objetivo central de investigación consiste en comprender e interpretar críticamente cómo se configuran y se da la construcción de sentido a los procesos de inclusión educativa y la implementación de los ajustes razonables en la institución Gabriela Mistral. Esto mediante el análisis de las interpretaciones, de las prácticas, las tensiones y las experiencias de los actores educativos, en diálogo, por supuesto, con los marcos normativos vigentes y las barreras multidimensionales que atraviesan el contexto institucional. Recordemos los tres objetivos específicos de este proyecto de investigación. Primero, analizar las narrativas, significados y comprensiones que tienen los actores educativos sobre la inclusión y los ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral. 2. Examinar las prácticas pedagógicas, institucionales y relacionales asociadas a la inclusión educativa y la implementación de los ajustes razonables. Y en tercer lugar, interpretar críticamente las relaciones entre los marcos normativos, las barreras multidimensionales y las experiencias de estos actores educativos. La presente investigación, como hemos venido argumentando, se desarrolla sobre la importancia de construir conocimiento situado sobre los contextos locales que habitamos en clave de inclusión educativa, también respondiendo a los objetivos de desarrollo sostenible y pues haciendo un examen de las políticas públicas en materia educativa e inclusiva desde el territorio y por supuesto la gran posibilidad de generar un valor teórico significativo producto de esta reflexión. En clave metodológica, la investigación adopta un enfoque cualitativo de una orientación constructivista crítica, justamente para analizar a profundidad esos planes individuales de ajustes razonables en la institución educativa Gabriela Mistral, mediante un estudio de caso instrumental múltiple, no experimental, con un análisis comparativo entre sedes rural y urbana entre el 2023 y 2025, con un alcance descriptivo, exploratorio, pues que examina la concepción, implementación y evaluación de los PIAR, identificando las tensiones entre ese marco normativo colombiano y las prácticas institucionales. La muestra, que es intencional, incluye 41 personas, entre los cuales están los docentes, los directivos, los orientadores y
el 90% de los estudiantes vinculados al PIAR en la institución. Esto garantiza confiabilidad en las muestras y en los datos recolectados. Además, metodológicamente también se empleará pues una triangulación de diferentes técnicas, particularmente las entrevistas, los grupos focales, la observación y el análisis documental. Todo ello pues con el fin de garantizar una profundidad analítica y una validez interpretativa. Asimismo, transferibilidad contextualizada de lo que aquí se produce, orientando el estudio pues a una comprensión crítica y a una transformación de las prácticas inclusivas en el contexto en el cual me encuentro laborando. Profundizando ahora en el marco referencial, vamos a abordar dos categorías. La primera de ellas es inclusión educativa, que ha transitado pues, desde enfoques muy asistencialistas y compensatorios hacia perspectivas críticas que la conciben más como un proceso estructural de transformación de los sistemas educativos, orientados a revisar más las culturas, las políticas, las prácticas escolares que producen exclusión, como ha señalado Ainscough, Dyson y Bott para el 2006. Desde una perspectiva internacional, Ainscough también sostiene que la inclusión no debe entenderse como una respuesta técnica dirigida a grupos específicos, sino como un proceso ético y político orientado a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, desplazando así pues, el foco del déficit individual hacia las estructuras institucionales que condicionan el acceso, la permanencia y el aprendizaje significativo. Vemos que en esta misma línea, Slee para el 2011 advierte que muchos discursos sobre inclusión operan de manera simplemente retórica y reproducen lógicas de exclusión bajo nuevas denominaciones, por lo que propone interrogar las relaciones de poder y los dispositivos de clasificación, normalización y control que configuran la escuela moderna. Ya desde un contexto mucho más latinoamericano, Echeita para el 2017 subraya que la implementación de las políticas inclusivas se desarrolla en escenarios atravesados por profundas desigualdades sociales, precarización institucional y limitaciones en la formación docente, lo que convierte la inclusión en un proceso pues inacabado y sujeto a reinterpretaciones locales. Ya desde un enfoque crítico e interpretativo, digamos que Ainscough también plantea que esas prácticas inclusivas no emergen de un modo lineal a partir de la normativa, sino que están mediadas por culturas escolares, creencias de los docentes, saberes profesionales y restricciones organizacionales, básicamente. Ya digamos que ajustándolo, situándolo en el contexto colombiano, pues la inclusión educativa se articula con esos planes individuales de ajustes razonables. Sin embargo, pues es claro que se evidencia que estos dispositivos suelen reducirse a procedimientos burocráticos, generando tensiones entre el enfoque de derechos y las prácticas pedagógicas efectivas. La segunda categoría son las políticas educativas en Colombia. Las políticas educativas en Colombia en materia de inclusión se inscriben en un marco normativo que está alineado con los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y educación para todos, especialmente a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se dio en la Organización de las Naciones Unidas hacia el 2006. Allí se reconoce la educación inclusiva como un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado. En este contexto,
Autores como Correa y Restrepo en el 2018 señalan que la política educativa colombiana ha transitado desde modelos de educación especial segregada hacia enfoques de escolarización en entornos regulares, centrados en la eliminación de barreras y la provisión de apoyos razonables, aunque advierten que la formulación normativa suele superar las capacidades institucionales y territoriales para su implementación efectiva. Un hito central de este marco es el decreto 1421 del 2017 que establece los lineamientos para la atención educativa de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, Arnaiz para el 2019 y el propio Ministerio de Educación Nacional en el 2017 subrayan que su aplicación se ve limitada por la insuficiente formación docente, la débil articulación institucional y la sobrecarga administrativa de las instituciones educativas. Desde ya un enfoque de análisis de políticas públicas, autores como Ball en el 2012 plantea que las políticas no se implementan de manera mecánica, sino que son puestas en acto por los actores educativos, quienes las reinterpretan según sus experiencias, según sus saberes, según sus condiciones materiales, y pues lo que permite comprender las brechas entre el diseño normativo y las prácticas escolares es esta discontinuidad. Colombia, pues estas brechas se profundizan en contextos rurales y en instituciones con recursos limitados, como la nuestra, donde la inclusión depende en gran medida de iniciativas individuales más que de políticas institucionales pues coherentes, como lo evidencian los trabajos de Guerrero y Tovar del 2020. Digamos que en consecuencia de toda esta presentación, pues esa inclusión educativa se configura menos como un problema de diseño legal, ¿sí? Y más como un desafío de gobernanza, de formación docente y pues por supuesto y fundamental de una transformación cultural, ya que ahí se alberga una tensión clave para comprender su concreción en los contextos específicos, como en el caso mío particular, al interior de la institución educativa Gabriela Mistral. Bueno, en relación a los resultados, pues el análisis interpretativo de las entrevistas realizadas a los docentes, a las docentes de la institución Gabriela Mistral que están vinculadas con los estudiantes PIAR, muestra que la inclusión educativa no se configura en las prácticas pedagógicas como un enfoque ético, epistémico o didáctico, sino principalmente son una exigencia externa asociada al cumplimiento de disposiciones normativas. Vemos que en los discursos de los docentes la inclusión aparece reducida a la atención de estudiantes con discapacidad y al diligenciamiento de requisitos administrativos, en particular los PIAR y todos los anexos que se derivan de estos protocolos de atención. Pero en ningún caso hay una apropiación profunda de los fundamentos conceptuales y pedagógicos que se requieren para estas intervenciones. Vemos que esta comprensión fragmentada, ¿sí? Evidencia una brecha significativa entre el sentido amplio de la inclusión y su traducción en las prácticas cotidianas del aula, lo que limita su potencial transformador en la cultura escolar. Digamos que en estrecha relación con lo que he venido mencionando, pues las políticas educativas en inclusión son percibidas por los docentes como mandatos impuestos desde instancias superiores, poco conocidos en su contenido y escasamente problematizados en su sentido. Aunque debo reconocer que se reconoce, pues sí, el marco normativo. Esto no se traduce en procesos sistemáticos de formación, acompañamiento, reflexión institucional, por lo que pues su implementación recae casi exclusivamente en el docente de aula.
Digamos que de este modo las políticas son, como ya había señalado, puestas en acto desde la obligación y no desde la convicción pedagógica, profundizando la distancia entre el discurso normativo y las prácticas reales. Importante señalar que el PIAR se constituye como el principal referente empírico de la inclusión educativa. Sin embargo, es comprendido predominantemente como un instrumento burocrático y administrativo asociado al cumplimiento de formatos y responsabilidades adicionales. Vemos que en este proceso el PIAR pierde su carácter pedagógico y se transforma en un dispositivo de control institucional desligado a la reflexión curricular, didáctica y evaluativa. Esta instrumentalización, por supuesto, revela un desconocimiento generalizado de su fundamento y de su potencial para orientar prácticas de flexibilización curricular y atención a la diversidad. En términos de la discusión de los resultados, importante señalar que se evidencia una gran tensión entre el discurso normativo y la inclusión educativa y su concreción pedagógica en la práctica escolar, tal como lo han señalado Ainscough y Bott en varios de sus trabajos, particularmente en el del 2006. En la institución analizada, la Gabriela Mistral, pues la inclusión se configura principalmente como un mandato administrativo sin una apropiación conceptual ética pedagógica por parte del profesorado, y pues todo esto limita su potencial transformador y lo reduce a una lógica de un cumplimiento formal simplemente. Desde la perspectiva de las políticas públicas y en consonancia con lo que había planteado Val, en el 2015 se observa un proceso de recontextualización en el cual las orientaciones inclusivas son interpretadas y simplificadas por los actores escolares, diluyendo su sentido transformador y convirtiéndolas en exigencias técnicas de cumplimiento. Eh, y pues básicamente esta dinámica explica la brecha entre el diseño normativo de la inclusión y su implementación cotidiana en la escuela. La centralidad del PIAR en los discursos docentes confirma esta lógica instrumental. Básicamente, aunque normativamente se concibe como una estrategia pedagógica para garantizar la equidad, en la práctica es percibido como un procedimiento administrativo, tal como le advierte Echeita en su trabajo. Eh, entonces, sí es importante señalar acá cómo es asumido por los docentes como una carga laboral, burocrática y emocional asociada a inseguridad profesional, sobrecarga y falta de apoyo institucional. Y todo esto también en línea con lo que ha planteado Florian y Black Hawkins. Asimismo, los docentes tienden a comprender las barreras para la inclusión desde una perspectiva individualizante centrada en el estudiante, lo que contrasta el enfoque sistémico de Bob y de Ainscough y limita su reconocimiento como agentes de transformación institucional, aunque se identifica, por supuesto, reconozco que hay un minoritario grupo de docentes comprometidos con el cambio, en donde pues sus iniciativas, si bien no logran consolidarse por la ausencia de liderazgo pedagógico, formación continua y acompañamiento institucional, pues lo que mantiene a la inclusión atrapada en una lógica de cumplimiento normativo más que en una transformación educativa real. Muchas gracias por su atención y quedan las referencias sobre este ejercicio investigativo. Espero lo disfruten.